Pues vámonos ahora a Jürgen, ¿no? Cuando ya Ujú, hemos porque básicamente se va a producir de forma simultánea, más que nada, mm, en el que, pues, los aliados están operando en Aquisgrán y como tú has dicho, realmente la importancia de este sector, es que hay un corredor al sur de Aquisgrán, entre sí, Aquisgrán y Jürgen, hay un corredor que precisamente la autovía así principal, ¿no? Que conecta Alemania y Bélgica, que yo pasé por ahí, sigue pasando por ahí, es que es un corredor natural. sí, sí. Entonces, claro, ellos habían previsto, ¿no? Para llegar a Stolberg, ¿no? Que era como el donde Ujú, termina, ¿no? Ese corredor, mm, que por un lado tenían que tomar Aquisgrán, cosa que estaban haciendo, mm, tenían tropas en esta operación, y luego por otro lado, claro, tenían como todo el flanco derecho, en el que estaban los alemanes en este bosque de Jürgen, y de ujú. alguna forma, pues van a decir: "Oye, no vaya a ser que nos metamos por este corredor dirección a Stolberg y nos ataquen por aquí, ¿no? Por nuestro flanco, Exacto, porque con los alemanes hay que llevar cuidado, que les gusta mucho contraatacar", ¿no? exacto. En aquellos momentos el gran miedo de los norteamericanos es que dentro del bosque de Jürgen se estuvieran concentrando reservas alemanas, especialmente blindados, que lanzasen un ataque de flanco y destrozasen a las fuerzas que estaban combatiendo en Aquisgrán o avanzando por el corredor Stolberg. Vale. El tema, como decía un oficial alemán, es si los norteamericanos hubieran podido ver lo que había dentro de Jürgen, no hubieran tenido ningún tipo de miedo. Y de hecho, solamente hay una división, hay restos de varias unidades y hay una única división que está defendiendo todo el sector, que es la 12ª Volksgrenadier Division. Eh, claro, los norteamericanos entran allí para ver si hay algo. Lo que pasa es que topan con más resistencia de lo que esperaban, de hecho esperaban cero, eh, topan con resistencia, sufren bastantes bajas, considerando que no esperaban ningún tipo de resistencia dentro del bosque, y les queda la sensación de que ahí hay algo, que los alemanes están escondiendo algo y que por lo tanto no pueden limitarse a establecer un bloqueo fuera del bosque, sino que han de entrar y aniquilar lo que hay ahí. Es el símil, creo que lo utilicé en el libro, de un toro al que le enseñan un capote rojo. Los alemanes son el capote rojo y los norteamericanos entran a saco diciendo vamos a reventar lo que hay ahí. Luego se dirá que entraron porque había unas presas del Ruhr, la presa de Schevemenau, no sé, tiene un nombre muy largo, muy complicado de decir, incluso en alemán, las presas del Ruhr, genérico, que abastecían de electricidad a la industria alemana y si las ocupamos. Nada de esto sale en los informes de inteligencia ni planificación. Empezará a aparecer en noviembre o diciembre cuando alguien dice, oye, pues tal vez hay un objetivo que valga la pena en Jürgen. Pero estamos hablando cuando ya han pasado 2 o 3 meses de combates y se han sufrido miles de bajas, alguien cae en que tal vez hay algo por lo que merece la pena luchar en Jürgen. Ujú. Y de hecho, la primera unidad en probar la potencia de las defensas alemanas será la 9ª División de Infantería, que entra en el bosque el 6 de octubre. Porque claro, durante la segunda quincena de septiembre, todo el mundo está mirando Market Garden, que chupa todos los recursos de suministros que se pueden encontrar. Entonces, finalmente, el 6 de octubre se da la orden de que la 9ª División de Infantería entre en el bosque de Jürgen y lo limpie de enemigos. Una única división estará allí hasta el 24 de octubre empeñada en combate, es decir, unos 15 días. Allí lo único que hay son restos de unidades alemanas y lo que sí hay por todos lados son minas. Tanto minas anticarro como minas antipersonal, pero a capazos, colgadas de los árboles, enterradas. Claro, están entrando en un bosque. Uno de las máximas o principios básicos del combate es que en la medida de lo posible tú has de elegir un terreno de combate en el cual se maximicen tus puntos fuertes y minimices los Eso del es. enemigo. Los Ujú. norteamericanos lo hacen todo al revés. Entran en un terreno que no permite el tránsito de fuerzas blindadas ni motorizadas, con lo cual pierden el apoyo. Los carros no ven a más de 2 metros si logran entrar.
La Fuerza Aérea no te puede apoyar porque no ve nada, porque está todo lleno de bosques. Tu artillería es inefectiva porque no sabe a qué disparar. Y en cambio, para el enemigo atrincherado en casamatas o en fortificaciones de campaña y con campos de minas enormes delante suyo, es un multiplicador de fuerza. Aunque lo que haya sean allí unidades de segunda clase, si estás metido en una trinchera oculta por vegetación y tienes un campo de visión de 20 metros en el cual te viene el enemigo y tú le puedes disparar y él no te puede ver, cualquiera puede convertirse en un soldado de primera clase. Entonces, eso es lo que sufre la 9ª División de Infantería. De hecho, cuando entran el 6 de octubre, durante 3 días apenas avanzan metros. Es que están avanzando metros. Y los alemanes, reaccionando porque los norteamericanos han entrado, lanzan un contraataque 3 días después, el 9, utilizando 2 Kampfgruppen, lo que queda de la 89 División de Infantería y otra cosa que se llama el Kampfgruppen Wegeline, y se establece un punto muerto dentro del bosque hasta el punto que es una lucha de desgaste en la cual los norteamericanos llegan a llamar a su Estado Mayor en París y le dicen, no nos enviéis más reemplazos porque es que mueren demasiado rápido. Es decir, esta lucha no habíamos visto nada igual. Llegan aquí tan verdes los reclutas que los perdemos antes incluso de saber su nombre. Entonces, lo que tenemos que hacer es un pase a la defensiva y retirarnos. No será hasta el 24 de octubre cuando finalmente se saca la 9ª División de Infantería del Bosque tras sufrir casi 5.000 bajas y haber avanzado menos de 3 kilómetros dentro del bosque. Te das cuenta que son como 1.500 hombres, 1.500 bajas por cada kilómetro. Cada metro le cuesta algo más de un hombre al ejército norteamericano. Sí, yo la verdad que puedo decir que el bosque de Jürgen es un sitio muy abrupto, muchos barrancos, no son, o sea, es un bosque con montaña, ¿vale? Pero no montaña de montaña, sino de barrancos, Barranco, elevaciones. colina, acantilado, sí. Entonces es prácticamente imposible avanzar por ahí, muchos riachuelos también, por aquí, por allá. En una época además muy lluviosa, ¿no? Como la que fue esa primavera, perdón, ese otoño, otoño del 44, fango y demás, y de hecho en las imágenes que hay, ¿no? En las filmaciones que se grabaron de Aquisgrán, así lo refleja, como está también todo lleno de barro y tal, y tuvo que ser realmente complicado. Yo la batalla del bosque de Jürgen, o por lo menos el inicio de la batalla de Jürgen, lo veo como una acción completamente accidental, en el que, como tú has dicho, ¿no? Los estadounidenses se meten simplemente como para reconocer. Lo que pasa es que se van embarrando, dicen, joder, aquí hay más resistencia de la cuenta, y van enviando más tropas y más tropas y más tropas, pero sin pretenderlo, simplemente de forma improvisada. Y los alemanes igual, los alemanes dicen, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Vamos a enviar cada vez más tropas, más tropas, más tropas, hasta que al final ya pues se monta una batalla de la nada, sin ningún tipo de significado estratégico y sin, pues nada, simplemente enviar tropas, cada uno de los bandos por enviarlas, simplemente, no. Lo curioso es que los alemanes reaccionan porque los norteamericanos han entrado, pero porque piensan que su objetivo son las presas del Ruhr. Los alemanes, claro, ellos lo sabían y dicen, no, van a por las presas del Ruhr. Entonces, el punto clave es este ataque de la 9ª División. Como los norteamericanos sufren esa gran derrota, dicen, tiene que haber algo. Ahora sí que están convencidos que hay algo y, por lo tanto, vamos a incrementar la apuesta. Y vamos a volver a atacar y vamos a desalojar a los alemanes. Claro, los norteamericanos suben la apuesta y la contrarréplica alemana es volver a subir la apuesta. Y al final se acaban dando cabezazos, pues, como dos carneros, sin saber bien por qué. Los alemanes intuían que era por las presas, los norteamericanos nunca supieron por qué estaban luchando allí. ¿Por qué? ¿Por qué hay alemanes? Bueno. Y de hecho, fue en este contexto, o sea, la batalla fue tan dura que, corrígeme si me equivoco, pero se llegó a firmar una sentencia de muerte a un soldado estadounidense que además creo que la firmó. El único soldado norteamericano fusilado por cobardía ante el enemigo durante la Segunda Guerra Mundial fue en la batalla de Jürgen. Soldado Sloviek. Claro que eso nos da una señal para ver realmente, no lo importante de este combate, sino la dureza, me refiero, ¿no? La dureza, la desmotivación de las tropas
y que incluso se tuvo que recurrir a esta acción, porque al final cuando se recurre a la acción de fusilar a un soldado por Mm, cobardía o por mm. deserción, ya no es que quieran matar a ese soldado, es que quieres que el resto no hagan lo mismo. Exacto. Y por A eso ver, impone este tipo de medidas. a ver, el caso de Slovic es diferente porque, aunque había habido más casos de cobardía ante el enemigo, de deserción entre el ejército norteamericano, normalmente el soldado apelaba a Eisenhower y Eisenhower le conmutaba la pena por 20 años, 15 años o lo que sea. Pero ante las tensiones que estaba sufriendo, y esto es algo que en sus memorias él reconoce que se equivocó y realmente lo ves que dice, es que me equivoqué, ordena que se le fusile. No le conmuta la pena. Slovie, que estaba convencido que le conmutarían, y cuando le dicen que no y que lo van a ejecutar, se derrumba moralmente aún más. Y de hecho es el único soldado, como decía, fusilado por cobardía ante el enemigo. Oficialmente luego hay casos en los cuales hay ejecuciones sumarias. Todos los que hayan visto Band of Brothers, Hermanos de Sangre, lo saben. El teniente Spears mató a un sargento, esto está comprobado, lo reconoció él, porque se negó a salir de patrulla. Dicen que estaba borracho, no está claro. Entonces lo ejecutó sumariamente por cobardía ante el enemigo. Pero estas no quedan registradas. La única oficial será la del soldado Slovic en Jürgen, por cobardía ante el enemigo, porque Eisenhower se niega a conmutarle la pena. Ujú. Pues después de este primer encontronazo, ¿no? En el que los aliados han salido mal parados, Uh -huh. ¿puedes hacer simplemente un análisis de la evolución? Porque al final sí Sí. que es verdad que se van habiendo pasos, Eh, pero bueno, de aquella manera. A ver, el gran combate recordado de la campaña de Jürgen vendrá el 2 de noviembre, cuando se ordena a la 28 División de Infantería, la División del Cubo de Sangre, por su emblema, que entre, cruce todo el bosque de Jürgen y aniquile a todo lo que hay. A ver, cuando la 28 entra en el bosque, lo hace reemplazando o adoptando las posiciones de la novena. Y lo que se encuentra son, aquí ya ha empezado a nevar, y se encuentra cadáveres rígidos por el frío, cubiertos de nieve y que aún no han podido ser retirados. Hay que entender que es una división de infantería reforzada. Tiene más de 16.000 efectivos que entrarán. Se le dan carros de combate, cazacarros M10 y M18, y atacan en dirección a la población de Jürgen. Inicialmente tienen éxito. A pesar de los problemas que le suponen las minas, logran tomar la ciudad o la población de Smith, pero entonces empiezan a aparecer los problemas del plan, porque, bueno, eso es lo que explico en el libro. Los 3 regimientos adoptan un curso diferente, cada uno hacia un lado, se intentan conquistar todos los objetivos simultáneamente. La única ruta de avance es la del río Cal, que es precisamente, creo que publicaste en Twitter alguna foto, Sí, una carretera por la cual no pueden pasar los carros de combate, tienen que ir los ingenieros delante volándola a pedazos para hacerla más ancha, y encima se dan de narices con un contraataque alemán una vez han capturado la población de Bosenac el día 6. Los alemanes lanzan un contraataque utilizando lo que pueden encontrar, que son unos pocos carros de combate, unos pocos transportes semiorugas, infantería que pueden encontrar por aquí y por allá, y lanzan un contraataque el día 6 y todo el frente de la 28 División de Infantería se hunde. Los soldados estaban cansados, estaban medio durmiendo en la población de Bosenac, los alemanes atacan con una sorpresa completa y llega a producirse una auténtica deserción en masa, por decirlo así, de las unidades de primera línea, que salen corriendo hacia la retaguardia, gritando que viene el lobo, que viene el lobo. En este caso es Panzer, Panzer. La situación aparece tan grave que incluso Eisenhower y Bradley se dirigen al cuartel general de la 28 División a echarle la bronca y a intentar entender qué puñetas ha fallado en el ataque. un pequeño inciso.
¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción. Por ejemplo, de los 50 carros de combate Sherman que entran en el bosque acompañando a la 28 División, 31 se perderán en menos de una semana. De los 24 M10 que entraron, 16 se perderán. Cuando el 14 de noviembre, de hecho, antes de que se produzca la salida de la división el 14 de noviembre, se le envía un regimiento adicional, el 12º regimiento de la 4ª División de Infantería, como apoyo porque se ha hundido completamente al frente y lo que parece es que los alemanes van a ser los que van a salir por la otra punta de Jürgen para atacar a los norteamericanos. Las pérdidas serán tremendas. Perderá más de 6.000 hombres la división hasta el 8 de noviembre. Pero es que como los obligan a quedarse una semana más, sufrirán otras 1.600. Estamos hablando que serán casi a 8.000 bajas de una división de 16.000. Eso, a efectos prácticos, es que la división deja de existir. Todo aquello que los espectadores seguro que conocen, la proporción cola-dientes. O sea, una división, no todo el mundo lleva un fusil para disparar. Claro. Hay muchos servicios de logística y demás. Entonces, al final de una división acaba combatiendo el 25, el 40% como mucho de la fuerza. La división queda aniquilada. Claro. Y de hecho, es retirada y enviada a un sector tranquilo a descansar, como es las Ardenas. Las Ardenas. Las Ardenas. A descansar y a reconstituirse. Sí. Es la segunda gran derrota norteamericana en el bosque de Jürgen. Y entonces lo que se prepara es un nuevo asalto. Sí, no, bueno, por dar una pincelada antes de continuar con este último asalto, claro, recordemos que los alemanes están manteniendo esto, entre comillas, a medio gas, porque están preparando este contraataque en las Ardenas, Claro. donde están concentrando pues a gran parte de sus efectivos y para ello pues digamos que no le prestan la atención que deberían prestarle al resto de los sectores. Quiero decir que en vez de distribuir a las tropas que están concentrando en las Ardenas por todo el frente para reforzar zonas como el bosque de Jürgen, por ejemplo, realmente lo que están haciendo es sacando tropas de todos los sitios de las que pueden y mandarlos a las Ardenas, en las que efectivamente muchas de las tropas estadounidenses que participan en Jürgen luego se van a las Ardenas y luego pues van a recibir el impacto alemán, o sea que pues tuvieron bastante mala suerte. Pero bueno, nada, simplemente quería comentar eso y nada, si te parece puedes... Es lo que tú decías, la defensa está mantenida con unos refuerzos al mínimo. Y de hecho, por ejemplo, la 12ª División Volksgrenadier es retirada de Jürgen y enviada a prepararse para las Ardenas. La 116 Panther, que es la que contraataca a la 28 de Infantería, se la envía a aquello lo que los norteamericanos llaman rest and refit para prepararse para las Ardenas. Los refuerzos se mantienen a un mínimo. La idea no es recuperar el terreno perdido ante los norteamericanos en Jürgen, es seguir ganando tiempo para constituir esa reserva que ha de lanzar la ofensiva de las Ardenas. Y de hecho, la ofensiva de las Ardenas quitará muchos recursos a Jürgen, pero Jürgen seguirá siendo defendido, porque el 16 de noviembre, tan solo 2 días después de retirarse la 28 División de Infantería y en el marco más amplio de la denominada Operación Queen, los norteamericanos vuelven a atacar en Jürgen, esta vez enviando a la 4ª División de Infantería y utilizando bombarderos pesados para arrasar el bosque. No sirve. El bombardeo es inefectivo. Se quiere evitar una repetición de episodios de fuego amigo como pasó en Cobra, en Normandía, en la cual los bombarderos norteamericanos acabarán bombardeando a sus propias tropas de tierra y establecen una distancia de seguridad demasiado alta. Con lo cual, digamos que aunque los alemanes reciben un cierto impacto en su zona de retaguardia, el frente queda prácticamente intocado. Y lo comprobará la 4ª División de Infantería cuando entre. En una semana de avances, de combates, apenas avanza 1,5 kilómetros. A costa de empeñar más y más hombres, lograrán avanzar otro kilómetro, pero sufriendo, el 8º Regimiento de Infantería sufrirá 1.500 bajas para avanzar 2 kilómetros. Es un nuevo desastre y aunque logran capturar la población de Jürgen, se encontrarán con que los alemanes
establecerán una defensa tan exitosa que los soldados se empezarán a referir a Jürgen como el bosque sangriento. Hay cartas en las que hablan los soldados de esto es un infierno, es el bosque del infierno. De hecho, hay un general, hay un coronel, el coronel Stroh, que es reemplazado porque se derrumba psicológicamente. También hay que decir que su hijo era piloto y lo habían derribado 2 días antes cerca de Jürgen. Hay quien dice que vio el propio coronel cómo caía el avión de su hijo. El ataque que empezó el 16 de noviembre durará hasta el día 8 de diciembre, cuando los alemanes contraatacan y entonces los norteamericanos se dan cuenta de que no va a ser posible tampoco pasar por allí. Y de hecho, de los 58 carros de combate que empeñan los norteamericanos, solamente 8 saldrán del bosque. Es una auténtica carnicería en la cual no parece que vaya a haber una salida. Hay cosas surrealistas, como pasará el Día de Acción de Gracias, que a alguien se le ocurre dar pavo para cenar a los soldados, con lo cual servir pavo a todos los soldados, pues empieza a formarse largas colas. Los alemanes lo ven y lanzan una barrera de artillería que causa una auténtica carnicería entre los infantes. Es que todo parece que les salga mal. Pero a pesar de todo, la orden es empeñar aún más tropas. La 4ª división la sacan del bosque y hacen entrar dentro, el 10 de diciembre, a 2 divisiones completas de infantería, la 9ª y la 83 de infantería, y 2 divisiones blindadas completas, la 3ª y la 5ª. Estamos hablando que esto es el equivalente a 2 cuerpos de ejército enteros contra una defensa alemana estimada en apenas unos 6.000 hombres. Aún así, 5 días después, no se logra salir del bosque. Hasta que al final, el día 16 de diciembre, justo cuando está a punto de desencadenarse en las Ardenas, la 5ª división blindada logra salir por la otra punta de Jürgen y ver la llanura. Pero justo entonces, como decía, estalla la ofensiva de las Ardenas y todo el avance queda detenido en Jürgen. Y se ordena a las tropas dirigirse hacia el sur. Porque hay unos señores con unos carros Tiger muy, muy bonitos y Tiger 2 y unos Panther que están haciendo bastante follón en las carreteras pasando por Luxemburgo y Bélgica. Y eso atrae toda la atención. Y esta batalla también se vende mucho como uno de los últimos grandes éxitos defensivos de Walter Model. No sé si en tu opinión el papel de Model aquí jugó algo o simplemente fue las características del terreno, ¿no? Las que hicieron posible pues esta resistencia que parece imposible. El impacto de Model es más en términos de moral. Model sí que llega con una fama de hacedor de milagros que logra reconstituir la moral de unos soldados alemanes que ven que no hay esperanza alguna. Evidentemente, él lo que hace, y lo hace muy bien, es empezar a improvisar. Model es un grandísimo improvisador. De hecho, Antonio Muñoz Lorente acaba de sacar hace no demasiado una biografía de él, excelente desde cualquier punto de vista, y habla de eso, de la capacidad que tiene Model de improvisar, constituir fuerzas en base a absolutamente retazos de tropas. Es un gran ladrón también. Se va a una estación y roba directamente un tren de suministros que iba para otra división, se lo lleva para la que él crea que es más necesaria. Y claro, logra ese que se califica de milagro Model. Pero no es solo Model, es Model y el desempeño de los oficiales de bajo nivel. Al igual que durante toda la Segunda Guerra Mundial, los grandes éxitos del ejército alemán descansarán en capitanes para abajo y sobre todo en un cuerpo de suboficiales excelente que sabe adaptarse al terreno, en el caso de Jürgen, y sacarle el máximo provecho. Ayudó también, evidentemente, en la situación de los suministros durante septiembre y octubre, pero lo cierto es que cuando los norteamericanos entraron en Jürgen,
cualquier posibilidad de una victoria alemana era muy reducida. Y sin embargo, una vez tras otra, y fíjate que hemos hablado de la 9ª División de Infantería Norteamericana destrozada, la 28ª destrozada, la 4ª destrozada, necesitan entrar con 2 cuerpos de ejército completo para poder atravesar y a costa de muchísimas pérdidas. Y de hecho, no será hasta finales de enero cuando lanzarán una última ofensiva. Los errores norteamericanos también ayudan mucho eligiendo ese terreno de combate para las victorias defensivas. Pero es una combinación de múltiples factores. No se puede atribuir tan solo a Model. Aunque sí que es cierto que tiene ese papel en el mes de septiembre de reactivar la moral de los soldados alemanes. Sí, luego otra cosa que tenían los alemanes, sobre todo aquellos pocos veteranos que quedaban, que también se vio en Normandía, bueno, y en todos los sitios, era que, pues eso, se las sabían todas. Era gente que llevaba mucho tiempo combatiendo en el frente oriental y a la hora de hacer todo tipo de trampas, de emboscadas, de preparar posiciones que pudieran pillar completamente desprevenidos los estadounidenses, pues era gente que, por así decirlo, se las sabía todas y donde podía haber un núcleo de veteranos que de alguna forma no se hubiese superado por el factor numérico o por el factor de superioridad material, de artillería y demás, ¿no? De los aliados, pues como fue el bosque de Jürgen, ¿no? Pues sí que se pudo dar este tipo de defensas ante todo pronóstico, pues sirviéndose precisamente de eso, de una anulación, como tú has dicho antes, de la ventaja que tenían los aliados, en este caso, abrumadoramente material, ¿no? Claro, si tú lo reduces a un combate puro de infantería a corta distancia, una MG-42 nivelará mucho la situación. Y si la tienes escondida y bien acompañada y los otros no pueden traer nada, además Jürgen es sintomático, es diferente porque es un terreno de combate en el que ninguno de los dos bandos había peleado jamás. Es decir, en una zona boscosa como Jürgen, no creo que haya otra batalla en toda la Segunda Guerra Mundial. Tendríamos que irnos al Pacífico. Entonces los alemanes demuestran poderse adaptar mucho más rápido. Por ejemplo, su artillería muy pronto dejará de disparar como siempre y tendrá como objetivo los árboles. ¿Y por qué hacen estallar sus espoletas? O sea, programan las espoletas para que estallen en la copa de los árboles. Porque se dan cuenta de que como ellos sí que sus tropas están protegidas por trincheras y casamatas, pero el enemigo no, si hacen estallar las espoletas a la altura de los árboles y vuelan las copas de los árboles, eso se transforma en un montón de metralla a base de las astillas de los árboles. Me salían esquirlas, pero no eran esquirlas. Las astillas de los árboles se convierten en una flechette maravillosa. Y por eso decían los norteamericanos que Jürgen iba contra todo lo que te habían enseñado. Cuando hay un bombardeo de artillería, ¿qué te enseñan? Tírate al suelo y tápate. No, en Jürgen no. En Jürgen te quedas en cuclillas y te tapas, porque si te tumban, expones más parte del cuerpo a lo que cae del cielo. En cambio, si te sientas en cuclillas y te aguantas haces una sentadilla y aguantas el casco, tu área de impacto es menor. Entonces, era luchar contra todo el entrenamiento y todo ese condicionamiento desde la escuela de infantería y los combates anteriores. Entonces, es todo completamente diferente. Es un universo dentro de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a nivel de combate táctico entre infantería. Sí, pues luego ya, yendo al final de esta batalla de Jürgen, tú mismo comentas en el libro que hay como un debate, ¿no? Por parte de los historiadores en si dividir lo que es la batalla de Jürgen en dos. Me estoy refiriendo a esta segunda parte a partir de enero, ¿no? Que ya salen de allí y ya continúan avanzando, o si meterlo todo en una misma operación. Pero bueno, lo que sí que está claro es que la batalla de las Ardenas, la ofensiva de las Ardenas va a imponer pues una paralización porque tanto por parte de uno como de otro, porque toda la carne de asador se pone aquí en las Ardenas. Claro. Las Ardenas es una interrupción en la campaña de Jürgen que no se retomará los combates hasta el 30 de enero. La verdad es que cuando los norteamericanos vuelvan a avanzar al interior de Jürgen, lo que se van a encontrar ya, si antes ya era restos de unidades, lo que queda ahora ya es que prácticamente ni se les puede atribuir valor militar. A pesar de, por ejemplo, hay un momento en el cual
los alemanes vuelven a utilizar el orden cerrado y cargan la bayoneta contra los norteamericanos. ¿Pero por qué? Porque lo que tienen son tropas a medio instruir, no saben operar en orden abierto, entonces, en una de esas locuras que hay, cerrar filas y cargar a la bayoneta para que los oficiales puedan controlar mejor a sus hombres. Es una carnicería. Son contraataques locales de pequeñas unidades, pero que cuando lees lo que dicen los norteamericanos quedan sorprendidos de, hostia, esto me lo podía esperar de los japoneses, pero no de los alemanes. Es una resistencia final en Jürgen que durará menos de 2 semanas y en la cual los norteamericanos utilizarán de nuevo a la 9ª División de Infantería, que vuelve a meterse en el Jürgen, a la 78 y a la 82 aerotransportada. De hecho, si alguien tiene la oportunidad de leer las memorias del general Gavin, de la 82 aerotransportada, creo que solo están en inglés, se llaman On to Berlin, y el trozo que habla de los combates que él sostiene en Jürgen es terrible, porque él pasa por el camino del río Kal y mira abajo y aún ve los carros de combate y los cazacarros que han tirado, los han despeñado o para abrir paso. Sigue encontrando cadáveres medio enterrados de la 9ª y de la 28 de los meses anteriores, y es que sobrecoge ver que aún 4 meses después seguían allí cuerpos a medio enterrar y que no habían podido ni siquiera ser identificados. Son unas memorias muy ilustrativas allí. Lo cierto es que los combates seguirán siendo durísimos con lo poco que le queda a los alemanes, pero es imposible ya parar el empuje norteamericano. Y lo que será la ironía final es que cuando los norteamericanos por fin llegan a la presa principal de Samenauel, se encontrarán con que los alemanes han destruido completamente las presas y están provocando lo que temían los norteamericanos, que es la subida del río Rin, el Ruhr y el Rin, que subía el nivel. La ironía es que al final llegan a conquistar las presas para intentar evitar esto, pero es precisamente el ataque lo que hace que los alemanes las vuelen y acaban provocando el efecto que querían evitar. Realmente, si a modo de vistazo rápido, la campaña de Jürgen es una cosa que no se entiende en absoluto, que costó miles de vidas para ambos bandos, sin que hubiera ningún objetivo claro. Una batalla que empezó como una acción menor en el marco de una operación más grande que era Aquisgrán y que acaba convirtiéndose en un subuniverso que devora recursos y carne de una manera incontrolable durante varios meses. Me podrán decir, no, es que al final no fue ninguna gran ofensiva porque la 9ª y la 28 son unidades de infantería. Sí, pero luego entran 2 cuerpos de ejército completos, luego entra otro cuerpo de ejército más y al final lo sumas todo y te acaba saliendo una cantidad de recursos enorme por una franja de terreno de unos pocos kilómetros de ancho y que costó meses superar. O sea, una de las defensas más exitosas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, lo que está claro que bueno, esto obviamente es imposible, ¿no? Pero que quiero decir, si los alemanes hubieran cerrado el frente oriental, ¿no? Y hubieran podido destinar más recursos al frente occidental, fíjate con qué poco pues hicieron tanto daño a los británicos y estadounidenses. Está claro que si hubieran tenido pues más tropas, incluso en una fecha tan tardía como 1944, finales del 44, con la superioridad aérea y demás, quiero decir que no estaba la cosa tan clara. Obviamente los alemanes no podían centrarse, ¿no? en ese tipo de defensa. Otra resistencia muy interesante que hay es cuando los soviéticos entren en Prusia, porque allí toparán prácticamente tocando en el mar Báltico, la defensa de Gumbinnen. Es también algo increíble porque se desangrarán allí contra unas pocas divisiones alemanas. También otra defensa súper exitosa y que al final acaba viéndose comprometida por otra orden de Hitler, pero ya solo hablaremos en otros programas. Sí,
Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.